Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Creo que nos ha pasado a todos que vas al súper y te cruzas con un borde. No sé, tendrá un mal día o lo que sea, pero lo que pasa es que la paga contigo. Y luego lo jodido es que te lo llevas a casa. O sea, te vas a casa y estás de mala leche. Yo lo que quiero hacer hoy es darte una serie de herramientas que te pueden ayudar a lidiar mejor con, digamos, las cosas irritantes del día a día. Pues eso, gente que es borde, gente que te grita sin razón, gente que simplemente no te sonríe, etcétera, etcétera. Para entender este tipo de cosas va muy bien la idea del karma. Hay mucha gente que se cree que la idea del karma es que si yo le hago una putada a alguien, pues el universo me la va a devolver. Pero resulta que el karma no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y es más bien una ley de causa y efecto. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues pon que, por ejemplo, tú tienes un mal día. Pues yo qué sé, porque alguien a quien no conoces es borde contigo. Entonces, ahí tenemos una acción, digamos, que causa sufrimiento, ¿no? Hay una persona que está de mala leche y entonces, bueno, lo proyecta en los demás y lo que pasa es que luego tú te pones de mala leche. Y lo curioso es que, claro, ahora como tú estás de mala leche, a lo mejor llegas a tu casa y le pegas un berrido pues, a tu hijo o a tu mujer o a quien sea. Y esa persona, claro, pues también sufre y como consecuencia, pues también ellos están mal y entonces pues tienen una reacción también mala con otra persona o con ellos mismos. Entonces la idea aquí es que el sufrimiento es un poco como un virus, ¿no? Hay una persona que está sufriendo, pues por ejemplo el cajero del súper, que tiene un mal día y como no saben gestionar ese sufrimiento, lo que hacen es causar sufrimiento a ellos mismos, porque claro, a nadie le gusta estar enfadado, y encima también a las personas con las que se cruzan. De forma que, claro, es causa y efecto, ¿no? Debido a que esta persona estaba sufriendo, ha causado más sufrimiento a otros. Debido a que estos otros también estaban sufriendo, han causado más sufrimiento a otros, y así, y así, y así. Así que de alguna forma nuestro sufrimiento siempre tiene como causa, digamos, sufrimiento anterior de otras personas o nuestro, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, alguien nos dice algo sin mala intención, pero porque a nosotros nos recuerda algo que nos pasó hace 10 años, que nos ha dejado muy marcados, reaccionamos mal. Pues debido al sufrimiento pasado, lo que a veces los budistas dirán, no, tienes antecedentes kármicos. Lo único que quiere decir eso es que te han pasado cosas en tu pasado, pues que te condicionan tu comportamiento presente. Pues eso, te ha pasado algo en el pasado y tú reaccionas mal y creas más sufrimiento a la otra persona. Lo primero que hay que hacer para librarse de la cadena esta del sufrimiento es dejar de juzgar. Es decir, tú vas al súper y el cajero es borde contigo y lo primero que piensas es que ese tío es un cabrón. Y entonces piensas que te ha causado el sufrimiento, es decir, esa persona es responsable de tu sufrimiento, entonces tú te enfadas con esa persona y asocias a esa persona, bueno, a una mala persona. Y eso hace que aún te cabrees más. El primer paso entonces es decir, a ver, esta persona está sufriendo por unas circunstancias que yo desconozco y a causa de su sufrimiento, digamos que me ha pasado el sufrimiento a mí. Pero no quiere decir que sea mala persona. Vete tú a saber de dónde viene ese sufrimiento. Pues a lo mejor sus padres no lo querían, o a lo mejor ha tenido un mal día, o a lo mejor le acaban de llamar del hospital y han dicho que tiene un cáncer. No tienes ni idea. Y como no tienes ni idea, lo único que puedes saber es, esta persona me ha causado sufrimiento seguramente porque ella está sufriendo. Y eso no quiere decir que la tengas que odiar. Ese es el primer paso. El segundo paso es acordarte de que esa persona no te lo está haciendo a ti, sino que lo está haciendo y punto. Es decir, una persona que está sufriendo y que trata a otras mal, no está pensando en causar dolor a otros, está simplemente tratando de gestionar su propia miseria. Porque nadie quiere ser infeliz, todos estamos intentando ser felices. Y lo que pasa es que hay alguna gente a la que se le da muy mal esto de intentar ser feliz. Es decir, tienen unas estrategias que son muy pobres para su propia felicidad. Entonces tú tienes una persona que está sufriendo, quiere dejar de hacerlo y su forma de intentar dejar de sufrir es esparcir la miseria, ¿no? Como quien va arrojando mierda a los demás.
lo que te tiene que dar es lástima, más que cabreo, porque es una persona, bueno, que no tiene muchos recursos y que ojalá los tuviera, y que si los tuviera, pues a lo mejor, digamos que el sufrimiento que tiene se esparciría bastante menos. Entonces, esa despersonalización, es decir, no, es que esta persona no me lo está haciendo a mí. Es un poco como si me cae una piedra en la cabeza de no sé dónde. Es decir, la piedra no quería caer ni hacerme daño, no tiene ningún sentido que me enfade con la piedra. Es simplemente, digamos, mala suerte, algo que ha sucedido y que, bueno, ya ha pasado y ahora lo que puedo hacer es cabrearme o no, pero ya no hay nada que hacer. Y lo que seguro que no tiene ningún sentido es ponerse de mal humor con la piedra. Pues un poco es lo mismo. Una persona que es borde contigo, pues uno piensa, vale, pues ha tenido un mal día. Pero no hace falta que digas, es que me lo está haciendo a mí. Sino simplemente esto, bueno, es una cosa que me ha pasado por ciertas circunstancias que escapan de mi control, y ahora lo que tengo que hacer es gestionarlo de la mejor manera que pueda. Otra cosa que funciona muy bien es usar la meditación meta. Y si no sabes de qué hablo, te recomiendo que mires mi vídeo sobre meditación meta, que lo he puesto en la descripción. Y la idea de la meditación meta es simplemente pararse a pensar en todo lo que te une a esa persona. Cosas como, bueno, los dos vais a morir algún día, tanto tú como ella intentáis ser felices como podéis, etcétera, etcétera, y desearles felicidad. Y eso, curiosamente, lo que hace es suavizar muchísimo tu cabreo. Porque claro, si yo miro a una persona que está siendo un borde y pienso, pobres, es que a lo mejor ha tenido muy mal día, que a lo mejor está sufriendo, y que como yo también tengo mal días, yo también sufro. Entonces piensas, bueno, yo cuando tengo esos malos días y sufro, lo que me gustaría es dejar de sufrir. Entonces puedes pensar, pues ojalá dejaras de sufrir. Y lo bueno de eso es que, claro, se lo puedes desear genuinamente, porque es muy posible que si esa persona dejara de sufrir, te dejase de tratar mal. Porque la razón por la que te trata mal es precisamente porque ellos no están bien. Así que de alguna forma, cuando tú les deseas felicidad, que dejen de sufrir, lo que realmente también les estás deseando es, pues, que te dejen de tratar como te están tratando, ¿no? Que encuentren la forma de tratar a la gente mejor, a base de lidiar con su propio sufrimiento. Yo esto lo puse en práctica hace unos años cuando estaba en un aeropuerto, donde yo creo que no me han tratado tan mal en mi puñetera vida. Era tan escandaloso que casi era de risa. Y mi mujer estaba muy nerviosa. Pero en cambio yo recuerdo una cosa muy placentera, simplemente porque pensaba, bueno, pues toda esa gente, por alguna razón que yo desconozco, deben estar teniendo muy mal día. Y pensaba, bueno, pues realmente ojalá lo dejen de tener. Y al no tomármelo personal, pues hizo que toda la experiencia fuera mucho más relajante. Simplemente es, bueno, aquí hay una persona que está de mal humor, pero el problema lo tienen ellos, no lo tengo yo. Otra cosa que va muy bien es recordar lo que es el enfado. ¿Qué es un enfado? Bueno, pues un enfado no es nada más que una pataleta. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, normalmente un enfado llega cuando nosotros queremos que pase algo. Queremos que el mundo sea de cierta manera. Y luego resulta que el mundo no lo es. Y nosotros nos vemos impotentes para cambiarlo. Y entonces lo que eso crea es rabia. Entonces es cuando uno se enfada. Es simplemente, realmente llega de la impotencia la sensación de enfado. Porque si tú tuvieras el poder de cambiar la situación, simplemente la cambiarías. El problema es que como no lo tienes, es cuando te entra toda la rabia. Entonces simplemente ser consciente de que el enfado no es nada más que una señal de impotencia, es decir, bueno, pues si lo único que estoy haciendo es manifestar mi impotencia, realmente tengo dos opciones. Una, seguir siendo impotente, pero al menos no encabronarme, o pasarlo mal, además del hecho de que no puedo cambiar la situación. Hay otra forma de verlo. No existen situaciones irritantes. Lo que existen son situaciones y luego irritación. Es decir, pon que piensas en algo que te causa mucho cabreo. Cualquier cosa. Pues normalmente este pensamiento consiste en imágenes y sonidos. Y no tienen nada más. Son imágenes y sonidos. Entonces, en sí, no hay nada irritante en esas imágenes y sonidos. ¿Dónde está la irritación? Bueno, pues la irritación la llevas tú dentro. Es decir, tu cabreo es una reacción a lo que está pasando, pero no es una propiedad de lo que está pasando. Es decir, cuando dices, es que esta persona es muy irritante, no, lo que estás diciendo es, cuando interactúo con esta persona,
suele surgir cabreo en mi interior. Pero entonces, claro, tú tienes una elección. Tú puedes decir, vale, aquí hay una situación que a lo mejor encuentro molesta, pero yo realmente puedo escoger si molestarme o no. Entonces hay alguna gente que dice, pero eso no es sano, porque si yo escojo no molestarme, entonces nunca actuaría contra nada, nunca cambiaría el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene por qué ser así. Es decir, yo puedo saber que una situación, por ejemplo, es injusta, entonces yo siento que me cabreo porque la situación es injusta, pues yo qué sé, por ejemplo, porque maltratan a gente con pocos recursos. Y entonces decir, vale, decido no cabrearme por esa situación y en su lugar vamos a pensar fríamente qué puedo hacer para mejorar esta situación, que es una actitud, yo creo que mucho más constructiva. En resumen, yo creo que lo más importante de lo que he dicho es que cada vez que alguien te haga sufrir, tú puedes ser consciente de dónde viene ese sufrimiento. Es decir, que no es algo que te están haciendo a ti, sino que esa persona está sufriendo y debido a que está sufriendo y a una falta de habilidad para gestionar ese sufrimiento, acaban causando sufrimiento a otras personas, por ejemplo a ti. Y al saber esto, tú tienes ahora la capacidad de elegir si seguir propagando ese sufrimiento o cortar en seco el círculo vicioso. Así que lo más importante es, cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que vayas a reaccionar a algo que está pasando que te causa sufrimiento, simplemente pregúntate, ¿qué acción puedo realizar que va a minimizar tanto mi sufrimiento como el de la gente a mi alrededor? Y si haces eso, verás que tu nivel de sufrimiento y el nivel de sufrimiento de la gente a la que quieres se reduce muchísimo. Muchas gracias por escucharme y como siempre, si tienes una pregunta, me puedes dejar un comentario y te responderé en cuanto pueda. Que tengas un buen día.